Te voy a enseñar a obtener la API de Google Search Console en muy breves pasos, presta mucha atención, y en la pantalla final del vídeo también te voy a dejar otro tutorial en el que enseño a obtener la API de ChatGPT o OpenAI, como prefieras llamarlo. Verás que es muy sencillo. Bien, como estás viendo en mi pantalla, lo primero que tenemos que hacer es acceder a Google Cloud. Y también tengo aquí el Search Console abierto en otra pestaña. Entonces, lo primero que necesitas hacer es clic aquí en tus proyectos y elegir el proyecto en el que quieres, bueno, pues tener la API. Yo ya lo tengo en Tutoriales Español Online, pero voy a hacerlo en un proyecto nuevo para que lo veáis conmigo, ¿vale? En este caso, bueno, pues voy a llamar al proyecto, yo que sé, suscríbete, por ejemplo. Aprovecha a suscribirte si te acaba sirviendo este vídeo y darle un super like también, ¿eh? Y bueno, pues le damos a crear, ¿vale? Entonces nosotros ya tenemos un proyecto creado, ¿vale? Y es este de aquí, se está creando y ya está, vamos a hacer clic sobre él. Lo siguiente que tenemos que hacer es buscar aquí en el buscador, vamos a poner directamente Search Console, tal que así, y pone Google Search Console API. Nos vamos a ir a esta de aquí en el Marketplace y le vamos a dar a habilitar. Esperamos a que se habilite y una vez está habilitada, esto es lo que nos aparecerá. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la parte de credenciales, aquí a la derecha, y en cuentas de servicio vamos a darle a administrar cuentas de servicio. Veis que no nos aparece ninguna, así que vamos a darle a crear cuenta de servicio. Aquí en el nombre de la cuenta de servicio voy a poner, por ejemplo, suscriptor tigre, ¿vale? Y aquí nos aparece una dirección de correo electrónico que es muy importante que la copiemos, ¿vale? Vamos a darle a crear y continuar, seleccionar un rol, vamos a dejarlo tal cual está, le damos a continuar y aquí le vamos a dar a listo. Bueno, pues ya tenemos nuestra cuenta de servicio para esta API. Lo siguiente que tenemos que hacer, una vez ya tenemos esta cuenta de servicio, es irnos a los tres puntitos donde acciones, vamos a darle a administrar las claves. Administrar las claves, vamos a darle a agregar una clave y vamos a crear una clave nueva. En este caso vamos a elegir formato JSON o JSON, como prefieras llamarlo. Vamos a darle a crear y se te va a descargar un archivo que está aquí, ¿vale? Obviamente no voy a abrirlo porque tiene mi clave API, ya la tenemos en nuestro ordenador, perfecto, vamos a darle a cerrar. Aquí está la clave también. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos al Google Search Console, ¿vale? Elegimos la web donde nosotros queremos, pues básicamente, utilizar la API, por ejemplo en Tutoriales Español Online, que es la página web que tengo. Vamos a darle a ajustes y en ajustes es donde nosotros vamos a tener que irnos a usuarios y permisos. Y aquí, bueno, yo ya tenía mi API de la otra cuenta, pero tú lo que tienes que hacer es darle a añadir usuario, introduces el correo electrónico de la cuenta que hemos creado antes y en el permiso vamos a poner propietario, porque si no, no van a funcionar los servicios de la API. Le das a añadir y una vez le das a añadir, ya lo tendríamos conectado. Haz clic aquí para obtener la API de ChatGPT o suscríbete para tener los mejores tutoriales del proyecto. Espero que te haya servido. Hasta el próximo vídeo. Que vaya.